refiere a chamanismo en México. Muchas gracias, Antonella, pues cedo la palabra. Muchísimas gracias, Diana, por todo, por tus palabras, y muchísimas gracias también a todas y todos los que están presentes en esta transmisión. Me da mucho gusto estar aquí, ser también colaboradora, participar en sus actividades, porque para mí de manera especial, pues ustedes son muy buenos interlocutores por las cosas que pues también estoy trabajando. Siempre me ha gustado pues también ir más allá de la antropología y justamente buscar un diálogo con otras disciplinas, con las neurociencias y sé que ustedes están haciendo cosas muy interesantes allá. Y bueno, pues como ven en mis trabajos sobre el chamanismo, pues me refiero mucho a la cuestión de del trance y de los sueños, y de eso voy a tratar justamente un poco menos de las plantas sagradas por el tiempo también, pero pues si hubiera la oportunidad en otra ocasión, con mucho gusto, me gustaría también profundizar en ello. Bueno, quería empezar con una inquietud que yo siempre he tenido y muchas veces pues empiezo refiriéndome también a esta cuestión que es importante mencionar, la relación del chamanismo con la medicina tradicional. El chamanismo viene de la medicina tradicional y generalmente lo que hace un chamán es curar a las personas, también a través, la mayoría de las veces, de un proceso de adivinación, por lo cual, pues, bueno, sabemos qué significa esto, decir que un curandero o curador, curadora, son también adivinos, adivinas y sanadores. Esa es la cuestión. El término chamán es un término que hace referencia también a una cuestión más bien teórica que necesitamos. Bueno, yo considero que es necesario utilizarlo en antropología para precisamente poner énfasis en algunas cuestiones, como son precisamente que, a mi manera de ver, el punto central de estas personas es que trabajan por medio de los sueños y el trance. Y una pregunta central es también, bueno, a partir de estas facultades que tienen algunas personas de trabajar por medio del trance y los sueños, pues también nos podemos preguntar por qué la gente se cura, ¿no? ¿Por qué con un procedimiento de limpia, que es el generalmente como se llama, ¿no? Cuando se pasa un huevo, hierbas, una veladora y eso, ¿por qué la persona se cura, ¿no? ¿Qué hay allí? Tratar de entender, acercarse a la comprensión de todas estas cuestiones. Y entonces, bueno, decirles primero que todo que estas personas que llamamos curadores, curanderos, sanadores o chamanes, son mujeres y hombres que han sido elegidos o elegidas por las entidades sagradas, que les otorgaron en algún momento un don divino. O sea, han experimentado un proceso de iniciación que para mí es como el devenir del chamán, y gracias a este don han adquirido la facultad también de ver y saber. Y a eso me refiero entonces a la capacidad de ver qué tiene una persona, cuál es el origen de su enfermedad, de dónde viene un conflicto, ¿no? Y saber también cómo solucionarlo. Entonces, estas habilidades, estas facultades, este conocimiento, esos atributos intrínsecos a su persona, se desempeñan como les decía, adivinos y sanadores, y también como guías espirituales de sus pueblos. El don también les confiere la capacidad de desplazarse por el otro mundo en busca del espíritu de la persona que se ha extraviado, ¿no? Esta es una cuestión muy importante, la pérdida del espíritu,
que a veces es consecuencia pues de un susto, del robo del alma por parte de un brujo. Y ellos pueden ver en a veces estos desplazamientos por el otro mundo a través de los sueños, a través del trance, pueden ver entonces cómo, como decía, qué le pasa a la gente, por qué están enfermos, y ver, y de pronto cuando uno pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Por qué se cura la gente? ¿Cómo, cuál es el meollo, pues, de su trabajo? Ellos hablan de eh, que, eh, que ven, por ejemplo, en el huevo como si fuera una televisión, que escuchan voces, y de esa manera entonces pueden encontrar una solución a un problema que aflige a una persona. Entonces, también hablan de la misma manera de su capacidad de soñar, o sea, todo lo que pueden ver también en estado de vigilia, en un estado de concentración, también lo pueden ver a través de los sueños y pueden actuar también en los sueños, ¿no? Entonces, estamos frente a dos elementos muy importantes que nos remiten también a lo que hace ya más de casi un siglo, pues Mircea nombró las técnicas arcaicas del éxtasis, ¿no? Entonces, las ideas que estoy exponiendo acá, que voy a exponer, surgen sobre todo de la lectura de muchos autores como Eliade y también de las conversaciones que he tenido a lo largo de muchos años con estas personas que se asumen como elegidas, es decir, aquellas que recibieron un don, que implica para ellos cumplir con una misión específica. Recibir el llamado también entonces implica aceptarlo, obedecer lo que, digamos, obedecer y cumplir con este mandato y porque también sabemos que, y todos los han señalado, que si eso no se cumple, sobreviene también un castigo. El castigo puede ser la enfermedad y hasta la muerte. Entonces, está claro que hay una predestinación con el don, los hombres y las mujeres que tienen incluso desde niños, es porque nacieron con ellos, con el don, y este don entonces no puede ser despreciado. Bueno, muchas veces, digamos, los espíritus obligan a aceptar este don a través de una enfermedad, como les decía, ¿no? Entonces hay muchas personas, hombres y mujeres, que sufrieron durante años porque no se sentían capaces de aceptarlo, porque tenían vergüenza con la gente, hasta que la enfermedad ya insoportable para ellos y para su familia, pues los hace decidir aceptarlo. Entonces, digamos que en muchos casos estas personas de la noche a la mañana se vuelven sanadores. En el momento en que aceptan el don, vienen las plegarias, vienen los cantos, vienen los conocimientos de cómo se hace una limpia y cómo se tiene que actuar. Por otro lado, entonces este proceso que yo he llamado el devenir del chamán no es fácil, ¿no? Puede venir a través de un sueño repentino, puede ser una secuencia de sueños, puede ser también un, una muerte temporal, es decir, la persona se queda dormida, a veces no hay ningún signo vital perceptible, por lo cual la familia piensa que murió, y algunos se despertaron también en pleno velorio también,
Y durante este periodo, que es un periodo de una especie de catalepsia, el elegido o la elegida sube al cielo, habla con Dios, habla con la Virgen, y estos le comunican que han sido elegidos para ser sus misioneros en la tierra. Entonces esto implica, como mencionó Eliade, un cambio ontológico. O sea, el cambio de la mujer y el hombre profanos, y el renacimiento a una forma de ser. Todo esto puede suceder desde el vientre materno, cuando sabemos que en México es muy común también que se diga, como en los tiempos, durante la colonia, hay registro incluso de España en que el niño, el feto, digamos, habló en el vientre o lloró. Es una clara señal de que estas personas también, estos niños serán un día curanderas y curanderos. Eh, También hay otra suerte de iniciación que conocemos, por ejemplo, entre las personas sabias mazateca, los chotachiné. Sucede por lo general que, a consecuencia de una grave enfermedad, generalmente por haber sido víctima de un maleficio, que es muy frecuente entre los pueblos indígenas, la persona busca la sanación a través de los pequeños que brota, un dishito, los hongos sagrados que constituyen un poderoso recurso para quienes quieren sanar, ¿no? Pero también, o sea, son utilizados para todo tipo de adivinación, saber el paradero de una persona, de un animal extraviado, alguien también que quiere conocer su futuro, cómo viene su vida, ¿no? O qué decisión le conviene también tener para su vida. Eventualmente, durante el proceso de sanación también, la persona, el honguito mismo, le dice a la persona que si quiere aprender. Y entonces si la persona acepta, puede iniciar un proceso también de aprendizaje con el mismo honguito, ¿no? Bueno, es justamente, aquí tenemos siempre la referencia de la famosa sabia María Sabina, ¿no? Que le explicó también, como leemos en el libro de Álvaro Estrada, que un obispo con el que estaba platicando le explicó que la sabiduría no se hereda como el color de los ojos o el color de la piel. La sabiduría se trae consigo de nacimiento. Quien no nace para ser sabio no puede alcanzar el lenguaje, aunque haga muchas veladas. Entonces, esto nos hace ver justamente que el honguito elige a sus propios, a las personas que pueden trabajar con él, y que van a ayudar a todas las personas que se acerquen con algún problema. Pues también tenemos otra forma de iniciación, que es la Vision Quest, la búsqueda de visión, ¿no? Es una forma también de volverse chamán, y representa la búsqueda voluntaria del conocimiento chamánico, sobre todo entre los pueblos del norte de México, del sur de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, entre los Comcat, yo hice un periodo de trabajo de campo, son los Seri, y también, bueno, a través de un documental que hice con una colega, Utilia Caballero, de la Universidad de la Unison, de allá de Hermosillo, pudimos hacer justamente un registro de lo que implica la búsqueda de visión, ¿no? Que corresponde al encerrarse en una casita cubierta de hojas 4 días, que asemeja una cueva, donde el neófito permanece sin comer, en completo ayuno, para después irse 4 días a una cueva, también sin comer y beber agua, y allí, teniendo en sus manos una rama de torote y de salvia. El torote es una bursera
del desierto, y la salvia también es un tipo de salvia del desierto. Entonces, después de 8 días de ayuno se puede presentar una señal, digamos. Por ejemplo, nos relató Fernando del pueblo del Desemboque cómo se presentó una serpiente de cascabel que también le ofreció este don, ¿no? De dominar el viento, de dominar el mar, a través y con los cantos poder ayudar a la gente. Entonces, este don conferido a los elegidos los dota también de un conocimiento al cual solo ellos tienen acceso, ¿no? Por eso casi siempre se le llama en las lenguas indígenas, se le hace referencia se traduce, digamos, el nombre como Maracame, Badi, Ixtlamaqui, Ejmen, se traduce como él o la que sabe, ¿no? En todas estas lenguas indígenas. Este conocimiento incluye plegarias y cantos, el uso de hierbas medicinales y también a veces el uso de las plantas sagradas entre los pueblos donde estas todavía se preservan. También el uso de medios de adivinación como el maíz, el huevo, la baraja, el copal, las velas, una escudilla de agua. Medios de curación también como la limpia con velas, huevos, fuego y hierbas olorosas. También de conocer el procedimiento para comunicar con las divinidades, para pedir favores, agradecer un favor o un bien recibido. También conocemos que es muy común la petición de lluvia. También saben cómo reparar un daño cuando alguien ha ofendido a una entidad, ¿no? Que ha tomado algo, por ejemplo, que no, sin pedir permiso, leña, agua, ha derribado un árbol sin dar nada a cambio. También el chamán es una especie de abogado. De muchos pueblos lo llaman como un abogado porque sabe hablar con las divinidades, es un interlocutor, es un mediador, ¿no? Entonces sabe también cómo rescatar un espíritu atrapado, el espíritu de una persona que está atrapado, por ejemplo, por el dueño del lugar, por una transgresión, cuando también ha sido raptado por algún brujo y su espíritu está escondido en algún lugar, ¿no? Entonces, siempre también a estas entidades para el rescate del espíritu se le tiene que dar algo a cambio, que puede ser aguardiente, huevos, pollo, gallo, gallina, cacao, dependiendo también del pueblo, ¿no? Tabaco. Esto entonces es muy importante tomar en cuenta que entre las enfermedades, los padecimientos más comunes está justamente, como decía, la pérdida del espíritu, ¿no? Que requiere, como decía Eliade, allí donde está este padecimiento, es allí donde el chamán existe, donde se le llama especialista del alma, ¿no? Que acude a su rescate. Entonces, como decía, el chamán es intermediario, intérprete, comunicador, pedidor. Por ejemplo, cuando también existe la idea de que el espíritu extraviado, el espíritu que ha sido capturado está en una cárcel, precisamente por eso se le llama abogado, ¿no? Se habla de un licenciado que tiene que sacarlo de esa cárcel, negociando con los espíritus y darle, como decía, a cambio una ofrenda. Entonces, el chamán es el que sabe hablar con las potencias sagradas, conoce su lenguaje. Los mazatecos justamente hablan del Chineen, que es el sabio de palabra, ¿no? Los invoca, les suplica, pide, intercede, también amenaza, ¿no? Pacta con todas esas entidades. Y al mismo tiempo, al haber recibido el don y ser representante de Dios, muchas veces así hablan los curanderos, yo soy representante de Dios en la tierra, también ellos dicen, no soy yo el que cura es Dios.
aludiendo que a través del don adquiere esos poderes, esas facultades, gracias a que les fueron transmitidas por las divinidades. En como experiencia, entonces, fundamental en el proceso de iniciación, encontramos que los sueños, las visiones, las percepciones auditivas siempre están presentes. Soñar algo, soñar que te piden que aceptes el don para ser curandero, la partera que recibe los instrumentos de trabajo, escuchar voces que también en el proceso de iniciación a veces son muy, ponen en un estado, digamos, de confusión también la persona que no sabe por qué al principio le sucede eso y que puede aclarar, por ejemplo, al ir con algún curandero. Estos son elementos que, bueno, quiero subrayar aquí, son elementos que debemos tomar en cuenta. Siempre en el proceso de iniciación hay algo de estas experiencias, ¿no? De sueños, visiones, estando en la vigilia, ¿no? Percepciones auditivas también. Todo esto entonces es por el don. Y estas divinidades, ¿no? O estas entidades que le dan el don, también se vuelven sus protectores, sus mentores, sus auxiliares en la curación. Por eso vemos en el altar un sinnúmero de imágenes, desde San Judas, San Miguel Arcángel, Cristo, advocaciones de la Virgen, San Martín Caballero, ¿no? Pero también hemos visto también piedras, por ejemplo, los automíes a estas piedras que encuentra y que guardan en sus altares, dicen que son las antiguas, los antiguos dioses, y también hemos visto ídolos prehispánicos, ¿no? Que también se le confiere cierto poder. Por otro lado, cuando hay que tomar en cuenta, siempre hay que partir de lo que los curanderos y curanderas nos dicen, de cómo nos hablan, de lo que nos explican. Una de las cuestiones que yo reiteradas veces me he encontrado es que me dicen mi espíritu sale. Es justamente lo que decíamos hace rato, ¿no? El espíritu es mi otro yo, mi alter ego, el que está conmigo y por eso yo estoy viva, pero es él también el que puede salir del cuerpo. Y para el chamán esto es un ejercicio que él domina en sí. Domina en los sueños, pero también domina en el trance, ¿no? Para justamente viajar a ese mundo invisible, a esa otra dimensión donde va a desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces es el otro mundo que se opone, el mundo de los sueños, el mundo del trance, que se opone a este mundo, esta otra realidad, que son copresentes, es decir, están ahí al mismo tiempo. Lo que pasa es que ese otro mundo no es siempre visible. Puede ser visible si yo tengo una visión, si algo se me aparece, un duende, la llorona, pues alguna divinidad, ¿no? Pero si no, está allí, latente, no lo veo, pero sí existe, en una relación de copresencia. Entonces, estos viajes, este don da la facultad a los chamanes de viajar, de esos viajes oníricos, que es al mismo tiempo, como yo digo, son dos, los sueños y el trance, los estados, son dos estados no ordinarios de conciencia, ¿no? Esto son fundamentales para trabajar. También, como les decía, cuando el chamán, la chamana está despierta y dice, yo veo como si fuera televisión, me concentro, mis niños me hablan, veo como si fuera una radiografía, oigo voces. Eso describe sus habilidades que remiten a percepciones auditivas y visuales muy particulares, que son aquellas que pueden experimentar un individuo, no son generalmente los que experimentan un individuo común.
Entonces, dormido o despierto, el chamán es capaz de dirigir su alter ego por las veredas del otro mundo con la finalidad de investigar también todo lo que tiene que ver con la persona que lo ha ido a ver, que le pide su ayuda. Al mismo tiempo, pues también, entonces, la recuperación del espíritu por un susto y como decía también porque el alma ha sido raptada por algún un brujo que la tiene encerrada en un sótano, desenterrar un muñeco que lo representa por haber sido víctima de brujería. Todo eso se hace a través del sueño y del trance, además de actuar también por medio de una limpia. Yo creo que todos, después les voy a enseñar unas diapositivas, pero yo creo que todos sabemos de qué se trata. La limpia es pasar en el cuerpo el huevo, hierbas olorosas, una veladora, con la idea de que esto absorbe la energía negativa, ¿no? Y de esta manera también se destruyen, se deshacen los maleficios. También hay otras técnicas que es chupar a través del huevo, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto entonces se hace, el trabajo de los chamanes se desarrolla tanto en la vigilia como durante el sueño. Entonces, todo esto que les dije, pues corresponde a una visión émic desde dentro. Es decir, yo describo, me remito a lo que ellos me dicen. Sin embargo, bueno, tratando de ir más allá de esta visión y intentar comprender en términos antropológicos su significado, también justamente a estas percepciones visivas visuales y auditivas de la vigilia, además de todo lo que sucede en los sueños, yo propongo considerarla todo como estados no ordinarios de conciencia. Entonces llegamos ya a un nivel, digamos que donde intentamos comprender e intentamos también explicar algunas de estas cuestiones básicas del chamanismo, siempre siguiendo a varios autores, ¿no? Bueno, para mí el chamán es una persona facultada para comunicarse con las divinidades, los espíritus de la naturaleza y los muertos. Funge, como decía, como mediador entre estos y quienes solicitan su intervención, cumpliendo de esta forma su misión como argonautas del mundo invisible, sanadores, adivinos, clarividentes, psicopompos, terapeutas del alma, guía espirituales y cuidador del equilibrio vital y cósmico. El chamán entonces posee la facultad intrínseca de experimentar estados modificados de conciencia que Michael Winkelmann, un autor que pues he leído y que me gusta mucho, porque ahí encuentro muchas explicaciones de las cosas que me vienen a la cabeza también. Él define como un modo integrativo de conciencia, porque supone la integración de varias partes del cerebro. Bueno, aquí entramos también en este otro campo que es la neurociencia. Yo no soy experta y precisamente estoy aquí también para platicar algunas ideas con ustedes. Aquí lo que decía antes es que, bueno, si bien todos soñamos, ¿no? Y incluso muchas especies animales también lo hacen, por lo general, los comunes mortales como nosotros no logramos tener el control de nuestros alter egos y de los desplazamientos del alter ego por este otro mundo, como lo llaman los chamanes, donde ellos actúan, ¿no? El trance tampoco es parte de nuestras experiencias cotidianas. Aunque lo induzcamos con el consumo de alguna sustancia psicoactiva, no nos transformaremos necesariamente en un chamán. Entonces sí quiero dejar en claro que el dominio del trance y de los sueños es algo que caracteriza a hombres y mujeres que defino como chamanes. A partir de todo esto, de los sueños y del trance,
y fijándome un poco más en el trance, yo propongo que hay dos tipos de trance. Bueno, el trance endógeno y el trance enteogénico. El trance endógeno es el que, según las descripciones y las vivencias que me comunicaron las personas con lo que yo he compartido también mis experiencias, el trance endógeno sería un estado intrínseco a la condición de chamán que deriva del don. Puede ocurrir en diferentes momentos mientras está trabajando. Por ejemplo, cuando observa el huevo. Está claro que yo puedo ver el huevo, pero de pronto yo veo que las burbujitas, cómo está la yema, si el huevo de plano se batió, pero no puedo ver más allá de eso y puedo aprender que un hilo con una burbujita puede ser que alguien lo están velando en una manera para que se muera, etcétera. Pero realmente a través de lo que ven en el huevo o ven en las cartas o en el maíz, en todos los medios que conocemos, que hemos visto, que utilizan para la adivinación, en realidad ellos a partir de esto construyen un diagnóstico, construyen una historia que, digamos, comunican a la persona que está ahí para saber precisamente qué tiene y ve, pues, si entre los dos, incluso con la ayuda de los familiares, se construye realmente un diagnóstico, una explicación entonces de qué tiene la persona, qué le está pasando, por qué está enfermo o por qué le suceden cosas que no son normales, ¿no? Y entonces es ese estado donde siempre me han dicho es que yo me concentro. Bueno, para mí esta concentración podría indicar un estado de trance endógeno, con percepciones visuales y auditivas que, como decía, le permiten comprender la condición en la que se encuentra el paciente y también cómo debe proceder. Entonces, el primer procedimiento de la limpia, de la lectura del huevo, es también llegar a saber lo que tiene la persona, o son procedimientos como la lectura del huevo, digo, del maíz, las cartas, etc. Bueno, otro trance endógeno es el trance de incorporación. Es cuando, para mí no es una posesión como algunos han dicho, es que el espíritu se adueña, se posesiona del cuerpo de la persona. No es así para mí. Es la capacidad, porque también han aprendido eso. Depende cuando tienen todo este momento de transición, de aceptación del don, cuando se someten a un aprendizaje, cuando aprenden con alguien, a veces la dirección que le dan es esta, de la incorporación, ¿sí? Entonces quiere decir que ellos se abren a que un espíritu que es su auxiliar entre y utilice su cuerpo. Hay una pérdida de conciencia de la persona, cosa que no sucede con otros tipos de trance endógeno, pero en este caso sí es una especie de medium, ¿no? Se conoce también como medium, que acepta este espíritu y, como me decía una de las personas con la que he trabajado hace años, que decía, bueno, es que mi espíritu sale y se queda flotando por allí. Yo no estoy allí. En mi cuerpo ya viene, bueno, por ejemplo, ella trabajaba mucho con San Benito, con este santo que desde que ella aprendió a trabajar, pero también tenía antiguos curanderos que le ayudaban, muchos de los cuales tenían nombres aztecas. O sea que decía que venían de muy lejos. Entonces, esto es la idea, ¿no? De invocar mentalmente, como decía ella, como decía esta curandera, a sus auxiliares. Ellos llegan y hablan a través de su cuerpo, hacen la limpia y también dan las instrucciones sobre lo que se tiene que hacer para que el paciente se cure. El medio, o sea, la curandera, no recuerda lo que dijo, por lo cual siempre tiene que tener a alguien que le ayude también, porque está en una situación de la habilidad de difícil, porque algunos espíritus también la pueden atacar.
Aquí está, bueno, aquí hay una cuestión, una referencia muy clara al cerebro, de que decía, bueno, es que decía que nos abren el cerebro. No, también una curandera con la que he trabajado mucho, doña Lupita, ella decía que de pequeña, a los 14 años, cuando aceptó el don, la abuela, que era curandera, le dijo, te voy a abrir cerebro, ¿no? Que eso le dio mucho miedo, pero en realidad era abrir ese canal de comunicación con los espíritus, ¿no? Entonces, esto es la cuestión de que estos estados ordinarios de conciencia, a mi manera de ver, a manera de hipótesis más bien, yo diría que podrían también ser congénitos en el sentido que podrían ser heredados de la persona los podría haber heredado de un familiar, porque generalmente el don se transmite, como ya después hablaré un poco más de eso, se transmite por línea materna o por línea paterna, de generación en generación o saltando una generación. Pero bueno, ya me adelanté a algo que quiero decir después. Bueno, conocemos el trance enteogénico. Les decía que no hay mucho tiempo para hablar de eso, pero sabemos que son inducidos por las especies psicotrópicas que hay en México. Encontramos varias especies que se utilizan actualmente por los pueblos indígenas, que generalmente se reservan para casos de enfermos o de un problema muy grave que no ha encontrado una solución, por ejemplo, con una limpia. También sabemos que muchas de estas plantas se utilizaban en un área mucho más, en regiones, en otras regiones de México de las que se conocen actualmente, pero todo fue realmente durante el proceso de evangelización, fueron reprimidos, castigados quienes la utilizaban, por lo cual pues mucho de este conocimiento desapareció. Bueno, una diferencia clara, bueno, una cuestión clara que nos dijo Wasson, Staples, Bigwood, Rook y Jonathan Ott, un grupo de científicos, sugirió el uso de la palabra de enteógeno para referirse a estas plantas psicoactivas, con la idea de que estos generan Dios adentro. Esto quiere decir la palabra, ¿no? Es decir, para describir el estado en que uno se encuentra cuando está inspirado y poseído por el Dios que ha entrado en su cuerpo. A mí me parece muy propia este término, este neologismo, y lo he utilizado. Un enteógeno da la posibilidad a la persona de experimentar este estado de trance, que a su vez le permite entrar en comunicación con estas entidades que le van a decir, que le van a mostrar cosas, le van a decir por qué está enfermo, van a hablar con él, le van a enseñar. Ese es el contenido de estas experiencias enteogénicas, por ejemplo, con los hongos, con la shka pastora, la hierba de la pastora, Salvia divinorum, con la semilla de la Virgen, ¿no? Estas son las experiencias en las que, como dicen los curanderos, el paciente se va a dar cuenta de lo que tiene por él mismo, por su propia experiencia. Esa es la gran ventaja de estas plantas. Cuando la persona se somete a una limpia, el trance lo experimenta el chamán y es él el principal actor de todo. Y a lo que me voy a referir es justamente a estos poderes mágicos, entre comillas, que tiene para poder realizar una limpia y para poder curar a una persona, saber qué le pasa a la persona y después actuar. Bueno,
Entonces aquí entramos en esta cuestión de los famosos poderes mágicos, que así los llamó un antropólogo italiano, Ernesto De Martino, que a mediados del siglo pasado escribió varios libros, entre ellos El mundo mágico. Hablaba de ciertas habilidades mentales de los curadores, sanadores, como son la clarividencia, la telepatía, la lectura del pensamiento, la posibilidad de influenciar a las personas a distancia, etc. Este antropólogo italiano también señala que estos medios de conocimientos paranormales eran considerados por la ciencia como irreales, ilusorios y sin fundamento. Bueno, han pasado casi 8 décadas desde la publicación del libro que le mencionaba. Podemos decir que la ciencia ha cambiado su opinión respecto a estos fenómenos de la mente. ¿Qué opina de los chamanes y qué sabemos realmente de ellos? Pues no ha habido cambios fundamentales, aunque ahorita sabemos que la ciencia se encamina hacia muchas de estas cuestiones aún irresuelta, que nos va, tal vez entre algunos científicos hay otras actitudes, otros intereses que seguramente pues van a abonar a la comprensión de todas estas cuestiones, de todos estos poderes mágicos. También sabemos que la medicina tradicional ha sido muy denigrada, no ha sido tomada en cuenta lo suficiente. Se piensa que los pueblos indígenas son una bola de supersticiosos, ¿no? Que le tienen fe a un conjunto de prácticas mágicas retrógradas que nada tienen de cierto, ¿no? Y claro, entonces también sale la idea de que el curandero o curandera es un charlatán que busca su propio provecho, engaña, o sea, todo también lo que se decía de todo esto de los curadores desde la colonia, ¿no? Claro, eso no obsta a que también encontremos algún charlatán por allí, ¿no? Que es muy interesado en el dinero, ¿no? Pero entonces poco se reflexiona sobre estas dotes del chamán y sobre qué ocurre en el rito de sanación dirigido por un especialista, donde la persona que necesita ayuda se coloca en el centro del acto religioso. Bueno, no sé si cómo voy de tiempo, ¿todo bien? Porque Diana, no sé si ya me estoy extendiendo un poco. Ya vi que No, todo bien. Llevas 45 minutos, pero puedo vamos extenderme bien. otro poquito. Sí, sí, claro, adelante. Gracias. Bueno, no sabemos realmente qué sucede en esto de la sanación, por qué el enfermo se cura o resuelve sus problemas. Evidentemente, hay personas que no se curan. Eso también es interesante. ¿Por qué unos sí y unos no? Yo diría, según mi experiencia, de platicar con muchos enfermos, de platicar, como les digo, con los curanderos, es que la mayoría tiene éxito. La mayoría encuentra su camino, pero evidentemente hay quienes también le pueden decir, es que a mí no me funcionó, ¿no? Pero es lo mismo cuando vamos a un médico, ¿no? A veces no encuentran lo que tenemos o nos dan medicinas que no son, pues que no nos hacen nada bien, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, estoy tratando también de saltarme algunas partes. Hay cuestiones entonces en torno cuando nos preguntamos entonces por qué esta persona se curó o no se curó. Yo creo que es el mismo problema. Que donde la antropología considero que necesita ayuda de otras disciplinas, como la psicología, por ejemplo, y también las neurociencias. Hablar bueno, también de la complejidad del ser humano, ¿no? Porque muchas veces hablamos
en la medicina tradicional se trata de resolver todo con la cuestión de la eficacia simbólica, ¿no? Decir, no, bueno, es que, pues si tú tienes mucha fe, y me queda claro que los curanderos y curanderas dicen, es muy importante la fe, es necesaria la fe, pero yo creo que no es solamente la eficacia simbólica y que, bueno, la persona se sugestionó en ese sentido y por eso se curó, porque tiene mucha fe, porque tiene confianza con el curandero, evidentemente que eso es importante. Pero entonces regresemos a los poderes mágicos o paragnómicos, como los llama de Martino, ¿no? Y a través de una amplia revisión bibliográfica de Martino, se preocupa por demostrar que, por ejemplo, la adivinación, ya sea mediante los sueños o la videncia, la capacidad de pronosticar sucesos futuros o de descubrir almas robadas con la ayuda del espíritu, de establecer la comunicación con otros chamanes a distancia, de ejercitar la visión a distancia, de alcanzar el éxtasis, constituyen rasgos comunes de la práctica chamánicas en diversas latitudes. Es decir, no solamente en México podemos encontrar todo esto, sino es sabido que lo encontramos entre todos los pueblos del mundo, tienen sus propias técnicas del éxtasis y tienen sus propios medios de curación. También de Martino refiere también dotes especiales como que se han visto en los primeros estudios de los chamanes de Siberia, como son la prestidigitación, la capacidad de aparecer y desaparecer objeto, el faquirismo, el ventriloquismo, que son calificados por algunos como trucos usados por los chamanes para impresionar al público. Y puede ser que tenga también algún componente, porque esto también tiene puede incidir también en la persona y puede tener un efecto a nivel psicológico. También sabemos que en algunas latitudes, justamente, por ejemplo, en América del Sur, los chamanes tienen ciertos poderes que son poderes que les dieron durante su proceso de iniciación, que tienen, por ejemplo, en su propio cuerpo, porque, digamos, se introdujeron algunos objetos como son flechas envenenadas, cristales de roca, huesos de muerto, que van a utilizar también para, por ejemplo, para defenderse o atacar a sus propios enemigos, que se llaman sustancias mágicas. Bueno, aquí ha sido trabajado por Durkheim, Huber y Moss. Bueno, aquí abro un paréntesis. El chamán no es solamente el curandero, bueno, se hace referencia a la palabra o curador, sanador, a sanar, pero sabemos que cuando hablamos de chamanes también hablamos de personas que hacen el bien o que pueden hacer el mal. Es muy complejo eso. En una sola persona puede identificarse las dos cosas, es decir, la persona, como dicen, sabe poner y sabe quitar. Pero en México, tal vez por la influencia muy fuerte también de la religión católica, muchos dicen, mi don es para bien. Y a muchos en todo el proceso de iniciación se le presenta la disyuntiva. El espíritu le pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer el bien o hacer el mal? Y muchos con los que he hablado, es muy difícil poder hablar con un brujo, alguien que se reconoce como un brujo, dice, yo tomé el buen camino. Y si no lo cumplo, pues también pierdo el don. Entonces siempre está la idea de que no hay que mancharse las manos, ¿no? Las manos como el elemento que utilizas para trabajar, para curar, ¿no? Entonces, los datos etnográficos, regresamos a los datos etnográficos y tomamos en cuenta, tenemos que recordar que la misma gente le atribuye a los sanadores una peculiar fuerza anímica. Esta cuestión de que pueden externar, de que tienen estas facultades, ¿no? para actuar en el sueño, en el trance, pero aparte, esa fuerza anímica entonces sería el elemento que le permite trabajar, ¿sí?
Son personas que a través del don, entonces, es como si tuvieran esos poderes, ¿no? Sí, tienen esos poderes introyectados y cómo externa esa energía, esa fuerza anímica a través de los ojos. Acuérdense que dicen es que los ojos, la mirada con una mala intención puede hacer daño a un niño. Aguas, el mal de ojo también puede ser de algunas personas que involuntariamente enferman, ¿sí? Pero estamos hablando de personas que tienen esa fuerza y la utilizan para hacer el mal. Entonces, con los ojos, o sea, con la mirada, la saliva, cuando alguien escupe, las manos, ¿sí? Bien o mal, ¿no? Que pueden también tocar a algo, a alguien, también con el pensamiento, el soplo, la palabra, el canto, que es lo mismo, el soplo, el aliento, ¿no? Que todo, para bien o para mal, puede hacer el bien o el mal y que ostentan tanto el curandero como el brujo. O sea, no hay vuelta de hoja. Entonces, lo que define uno y otro es la intencionalidad. Los poderes son los mismos, ¿sí? Yo puedo acariciar a una persona o le puedo dar un revés, ¿sí? Esa es la intención, ¿sí? Puedo saludar muy bien a una persona o puedo mandarle una maldición, ¿sí? Entonces, todo acto está cargado de intenciones. Y entonces, a través de esta fuerza anímica es como actúa. Sin embargo, bueno, atribuir al don el origen de los poderes mágicos corresponde al punto de vista del nativo, como dijera Clifford Geertz, ¿no? De que dice, es la interpretación del chamán de cómo cura a las personas, ¿no? El don es lo que me da este poder. Desde el punto de vista del antropólogo, podemos inferir que el don sustenta determinadas capacidades, facultades, habilidades que en realidad son inherentes a su condición. Eso es muy fuerte decirlo, pero bueno, yo voy en ese sentido, ¿no? Entonces, continúo con mi planteamiento y les presento algunas hipótesis explicativas de lo que yo pienso podrían ser los poderes mágicos. Conciliar estas premisas de la antropología que se nutre de la información recopilada de los sujetos de estudio, de sus narrativas, de sus puntos de vista, y las interpretaciones que ellos nos dan de cualquier, digamos, cuando nosotros los interpelamos sobre su trabajo, de su experiencia, ¿sí? Y la posibilidad también de traducir esto en términos de, bueno, al final, ¿quién es la persona chamán? Y en términos también de lo que nos podría servir y ayudar tal vez la neurociencia, tomando al chamán como un ser biopsicosocial, como diría Edgar Morin, ¿no? Entonces, empiezo con la concentración, esa idea, ¿no? De que dicen, yo me concentro. Entonces, en el ejercicio de su labor, utilizan una fuerza mental que los predispone para conectarse con lo otro. Y esta peculiar actitud se pone en práctica en la adivinación, cuando el chamán atiende a un paciente, necesita saber, como decía antes, bueno, que tiene, ¿no? Para poder después proceder a un ritual de limpia. Es decir, a mi manera de ver, hay una conexión especial del chamán con el paciente. Esto, bueno, los que se han sometido a una limpia, pues de eso se trata, ¿no? Porque muchas veces el chamán no quiere saber nada de la persona, sino que le entra a ese proceso de adivinación, por ejemplo, a través del huevo, y ahí empieza el diálogo, ¿no? Como de poner en claro qué está pasando. Bueno, entonces me parece que hay una capacidad intrínseca de establecer un vínculo de empatía por parte del chamán con la persona que está esperando
de él la solución a su problema y lo relacionaría con la teoría de la mente, estas que se define, ustedes lo saben mejor que yo, como la habilidad de conceptualizar los estados mentales de los otros. Es la metarepresentación, como decir, ponernos en el lugar del otro, ¿no? Para poder comprender y predecir su comportamiento. La capacidad de establecer una relación de empatía con los otros que permite sentir lo que otros sienten y comprender sus estados mentales. La adquisición de estos rasgos propiamente humanos forma parte de la evolución epigenética de la especie humana, es decir, la construcción de la cognición social, el conjunto de operaciones mentales que subyacen a las interacciones sociales y comprende los procesos implicados en la percepción, interpretación y generación de respuesta acerca de la conducta de los demás, como sugieren autores como Changeux y Ricoeur, Winkelmann, Sánchez, entre otros. Entonces podríamos conjeturar que estas facultades fueron desarrolladas de manera excepcional por los especialistas de la curación en virtud de su peculiar papel que deben desempeñar por la necesidad de comprender al otro, su sufrimiento, preocupación y desolación. De hecho, los procedimientos terapéuticos de los chamanes implican, según Winkelmann, principios universales de transferencia curador-paciente que facilitan la solución del problema. Lo aprendieron, pero también viene probablemente una especial capacidad de conexión y de empatía. Bueno, ahí es una primera idea. Bueno, luego les quiero contar también que hace unos años, en 2018, un estudiante de la ENA, Hugo Toriz, nos pidió al doctor Mercadillo, que también es conocido de ustedes, de la UAM Iztapalapa, que fuéramos sus tutores de tesis para la licenciatura en antropología física. Yo en la parte antropológica y él en la parte de neurociencia. La idea era, digamos, pedirle a una curandera, que fue la señora Lupita, que después le voy a enseñar en las fotos, que desempeñara varias tareas que requerían entrar en un estado de trance superficial y profundo, según las características de cada una de las tareas que iba haciendo, la lectura de cartas, la limpia y la canalización de un difunto. ¿Sí? Entonces, digamos que fue un experimento muy interesante. A la señora Lupita le pusieron los electrodos, se hizo un electroencefalograma y creo que no se ha realizado este tipo de pruebas, ¿no? Y que eso es bastante importante para poder entender, bueno, qué pasa en el cerebro de la curandera cuando está trabajando, ¿no? Y bueno, les resumo que los resultados de Hugo Toriz fueron bastante interesantes. La lectura del electroencefalogramas bajo la supervisión de Roberto Mercadillo también, y del equipo que trabaja en la UAM Iztapalapa, reveló la presencia de ondas cerebrales gamma registradas con frecuencia de hasta 70 y 80 Hz, más alta que la de un ser humano ordinario, que normalmente oscilan alrededor de los 40. Entonces, una de las conclusiones digamos, también hipotéticas, ¿verdad?, de Hugo Toriz, es que esta actividad puede ser comparada con los estados mentales experimentados por los budistas tibetanos durante la meditación Zen, que sí han sido estudiados ampliamente. Contrariamente a lo que se podría pensar, el estado meditativo no produce relajamiento, sino un estado de coordinación mental a gran escala y una atención intensa pero sosegada, que implica procesos cognitivos complejos asociados a procesos de comunicación y sincronización entre las diversas zonas neuronales y a un proceso de percepción consciente.
Se puede deducir, por tanto, que los chamanes se distinguen por su peculiaridad conectividad cerebral que les permite establecer una profunda conjunción con las personas que requieren de su ayuda. Bueno, también es una hipótesis, ¿no? Porque realmente se necesita mayor ese estudio. Entonces, me pregunto si el estado de conciencia chamánico, como el descrito por Hugo Toriz, es comparable con el estado definido como ego disolución inducidos por el LSD o por otras, la psilocibina también, y de otras sustancias psicoactivas capaz de crear un órgano, que es el cerebro, más integrado y unificado, como dijo pues hace algunos años el equipo de investigación encabezado por Robin Harris, no, perdón, mi R, capaz de alterar la biología del cerebro, que desplaza el sentido normal del ser y propicia la reconexión con uno mismo, pero sobre todo con los otros y con el mundo en todas sus dimensiones. Este podría ser un estado intrínseco al cerebro y a la mente del chamán, nos preguntamos. Bueno, pues sí, podría ser. Evidentemente que todo esto es mucho más fácil de ver con el uso de sustancias, ¿no? Psicoactivas. Bueno, bueno, en realidad todo fue un proceso, probablemente llegar al dominio del trance y los sueños, todo fue un proceso en la evolución humana que implicó adaptaciones y que tal vez pudieron ser determinada por el hecho de que quienes experimentaba tal vez a través, como dicen algunos antropólogos, tal vez debido al consumo de las plantas sagradas o incluso de los hongos durante la evolución humana, puede haber instaurado estos procesos no ordinarios de conciencia, y de allí también podrían haber quedado también como elementos que determinadas personas mostraban y utilizaban y tenían un beneficio para toda la comunidad, y así se instalaron, digamos, en el cerebro de algunos, ¿no? Entonces, pudieran haber desplegado ciertas ventajas adaptativas sobre los otros en determinados campos del conocimiento vinculado a la vida en común, como por ejemplo propiciar la caza, asegurando así la sobrevivencia del grupo. Michael Winkelmann asevera que las alteraciones de la conciencia, que son fundamentales en el chamanismo, reflejan estructuras psicofisiológicas determinadas como características universales de los chamanes. Y hubo también hace unos años Erika Bourguignon, que propuso que la predisposición psicobiológica hacia los estados no ordinarios de conciencia podría ser universal en la especie humana, aunque su uso sea variable en cada pueblo, ¿no? Podemos pensar, por lo tanto, que el trance y el éxtasis se perfilaron como una función natural de la conciencia en algunos individuos, sometido a la falta de alimentos y sueños en un principio, sonidos repetitivos, con tambores y canto, y al inducir cierta frecuencia en las ondas cerebrales pudieran también haber modificado su actividad, ¿no? La ciencia, bueno, también la ciencia ha demostrado que como especie estamos provistos de un sistema dopaminérgico con el cual interactúan los opioides endógenos que tenemos en nuestro organismo. Se trata de las endorfinas, responsables de inducir estados placenteros y aminorar el dolor, la ansiedad y el estrés. Los componentes psicoactivos contenidos justamente en estas especies vegetales análogas a las endorfinas interactúan con los mismos, sabemos, neurotransmisores, por lo cual se puede inferir que también su ingesta haya producido en la mente humana la predisposición al trance. Bueno, esta es un poco la
la cuestión. Bueno, déjenme ver que cuando, ¿cómo voy? Ya le corto, ¿verdad? Antonella, perdón, sí podemos ir cerrando, gracias. Sí, sí, bueno, entonces esta idea, ¿no? Que podríamos hablar de una herencia genética en todo esto. O sea, las personas cuando le preguntamos, bueno, quién eran sus abuelos, sus padres, de qué familia viene, encontramos por lo general que el don viene viene de la familia, por línea materna o paterna, como decía. Entonces, ¿qué hay? Pues la pregunta sería, ¿es posible una herencia genética? Bueno, muchos dicen, bueno, es que todo esto sí se hereda, pero se hereda un conocimiento porque los niños siempre están en contacto con sus abuelos, con sus padres, aprenden. Sin embargo, también hay muchos curanderos y curanderas que dicen, yo no conocí a mi abuela y era la que tenía el don, o mi abuelo y aprendí solo, yo no sabía absolutamente nada, ¿no? Bueno, entonces aquí no es que no se tome en cuenta este aprendizaje, sin embargo, a nivel de hipótesis podríamos pensar también que, como decía, el proceso evolutivo haya favorecido la instalación de estos elementos y que esto también de alguna manera se pueden heredar así como se heredan otras cosas, ¿no? Bueno, son cuestiones realmente muy difíciles de comprobar que pueden tener también ciertas consecuencias, ¿no? Entonces hay que ir con mucha cautela, pero bueno, el interés surge sobre todo por la cuestión esta, ¿no? De dónde viene el don y qué implica el don. Bueno, muchas gracias. Quisiera, no sé si hay tiempo, enseñarles rápidamente algunas diapositivas o de otra manera, pues pasamos también a los comentarios que seguramente tienen ustedes. Adelante, adelante con las diapositivas. ¿Qué pasó? A ver, entonces, si veo... bueno, Bueno, aquí es esta diapositiva que reúne a varias personas. Aquí está don Mario, doña Sofía, que es especialista de los hongos, mazateca. Son curaciones, ¿no? Aquí se ven como estos momentos de concentración, ¿no? Cómo se utilizan los animales, cómo se utiliza el huevo, ¿no? En todas estas cuestiones. Aquí sí hay una concentración. La señora Lupita, que está a la izquierda, está preparándose para hacer la limpia de un enfermo. La del medio es la señora Ángeles, que ella sí tiene el trance de incorporación, igual que este niño, que ya no es niño, es un joven, que es curanderos desde chiquito, ¿no? Y él hacía la limpia a distancia del paciente. Igual doña Ángeles, ¿no? Que luego también hace la limpia y donde el fuego y las hierbas es un elemento fundamental, ¿no? También aquí siente algo doña Lupita, entonces tiene así se prepara. Y aquí también viene la cuestión de la paciente, ¿no? Aquí es un caso, pues yo me atrevería a decir de posesión, donde Lupita tuvo que forzar mucho con el espíritu que le estaba, pasaron muy malos momentos a esta mujer, ¿no? Bueno, aquí son diferentes técnicas de adivinación. La primera es el copal, un copal en el fuego y ver la forma, el maíz, las cartas que viene de Europa y esta peculiar forma de ver en un vaso el vaho que se forma después de haber pasado el cuerpo al paciente. Siempre hay una triangulación, ¿no? El medio, que pueden ser el huevo, a través del curandero y del paciente o curandera. Sí, bueno, aquí también una limpia, aquí están las manos, ¿no? Siempre hay un contacto también. En la segunda diapositiva está chupando con el huevo,
¿no? También se utiliza el fuego, que es el fuego, es el destructor, el aniquilador de las energías negativas, ¿no? Bueno, en el don también, bueno, esto es, no lo dije, pero esta idea de que el don en algunos pueblos, sobre todo los nahuas de la Sierra Negra, los niños nacen con el amnios y que eso se guarda como esta madre, que es, pero ella es celtal, y doña Lupita que guardó, creo, de algún paciente, el amnios es la ropita con la que después van a curar, o sea, un auxiliar. Aquí tenemos una mujer, una curandera seri, ya difunta, muy linda, que estaba recogiendo salvia y también cerca de una cueva, ¿no? Es muy importante la cueva, como decía, para la iniciación y también para las curaciones. Un momento, bueno, es un portal, ¿no? Hacia el otro mundo. Y sí, es la actitud, porque el canto para los seri es un medio de comunicación importante, un medio de sanación. Este es parte de justamente tener este arbolito, este arbusto que es muy importante para ellos. Y bueno, también el contacto de tocar los pulsos, ¿no? De los pacientes. También la importancia del mar, de la fuerza del mar para curar, ¿no? La fuerza de los animales marinos y de las aves. Entre los seris, y también aquí hay un curandero seri que está cerca de una cueva y nos enseña cómo, pues, lo que tiene la salvia en la mano, ¿no? Y bueno, pues el desierto. Bueno, aquí están los honguitos, la Biblia como un elemento importante de la curación para una curandera mazateca. Aquí también otras dos fotografías con los cigarros, ¿no? El tabaco. Bueno, y aquí está el ejemplo, bueno, que cuando con Lupita fuimos a la UNAM, cómo le pusieron pues, los electrodos, ¿no? Le están preparando, y cómo hizo una limpia, ¿no? Con los electrodos y las cartas, y otro ejercicio que fue el del trance más profundo, que es la canonización de un difunto. Bueno, hasta aquí. Y muchas gracias, y los escucho y las escucho a ustedes ahora. Antonella, muchísimas gracias, pues muchas de dónde sacar preguntas. Les paso la palabra al público. Adelante, compañeros, compañeras. Si quieren ir levantando la mano, abro sus micrófonos. Bueno, pues si quieren, mientras piensan sus preguntas, voy a retomar un poco lo que decías al principio, pues de la importancia de empezar a hacer estos diálogos disciplinares, ¿no? Recuerdo esta propuesta de las ciencias cognitivas de la religión como un enfoque interdisciplinario que comienza más o menos allá por los años 90 y que justamente para tratar de contestar estas preguntas, pues integra diversas disciplinas como la psicología cognitiva, la antropología, la biología evolutiva, las neurociencias, la filosofía, pero también diferentes orientaciones metodológicas, ¿no? Bueno, pues uno de los métodos que usamos o que usa la antropología, pues es la etnografía, pero ¿cómo hacer etnografía de estas prácticas? Ha sido una de las cosas que siempre pues hemos discutido en clases y en el laboratorio, ¿no? Y me acuerdo que pues la última vez que nos vimos, pues era una de estas inquietudes, ¿no? Hacías esta relación con la meditación, y la meditación, pues claro que ha sido una práctica mucho más estudiada y se hacen estos cuestionarios autoinformados, ¿no? Y bueno, contigo platicábamos algo así como de hacer autoetnografías con los chamanes. No sé si has pensado algo al respecto de la última ocasión que nos encontramos. Pues en realidad no he tenido tiempo, y justamente de la pregunta que tú hiciste en ese evento, ¿no? Que tuvimos,
es sobre la antropología cognitiva y todas estas posibilidades, ¿no? A través de lo que comentaste ahora, pues más bien yo te quería pedir asesoría, o sea, que viéramos, porque yo me he lanzado un poco por la libre de una manera de cómo pues me vienen las ideas, ¿no? Y sobre todo teniendo mucho en cuenta, partiendo de lo que la gente me dice, que es que de su experiencia, y tratando de reflexionar e ir un poco más allá. Pero es evidente, no he tenido prácticamente interlocutores, ¿no? Entonces esto es un poco difícil porque entre los antropólogos no creo que haya interés en meterse en todas esas cuestiones. Y más bien creo que he tenido como, bueno, he tenido más interlocución con otras personas que no son antropólogas, ¿no? Pero que también tienen experiencia en campo y están interesadas en estas mismas dudas que yo tengo, ¿no? Pero en realidad, pues yo creo que se tendría como que, yo creo que se tiene que marcar el camino, abrir el camino. No creo que haya un camino abierto en ese sentido. No es fácil, ¿no? Tampoco. Adaptar a este tipo de intereses que podamos tener, también propuestas teórico-metodológicas, ¿no? Que ya existen. O sea que no puedo contestarte. No, ok, me gusta mucho estos encuentros que tenemos, Antonella, porque de alguna manera como que nos vamos retroalimentando, ¿no? Estaba pensando en este sentido, pues uno de los elementos que siempre ha estado presente en la antropología es la eficacia simbólica de estos rituales, ¿no? Y en este sentido, a lo mejor pensar una autoetnografía de la eficacia simbólica como una articulación de esta visión del mundo y también de códigos morales de la comunidad y entrarle por ahí, pero tengo que pensar más, y bueno, pues le doy la palabra a Dervilia Compain. Dervi, adelante, un gusto escucharte. Hola, buenas tardes, doctora. Qué gusto verla, doctora Diana, doctora Antonella, un gusto. No puedo prender mi cámara, pero bueno, quería preguntarle, pensando en esto precisamente que decía la doctora Diana sobre los símbolos y este curar a través de los símbolos, ¿usted consideraría que hay una relación con la psicología analítica en este, pues, junguiano de arquetipos y curación del cuerpo a través de la curación de la psique? Mira, bueno, primero que todo, qué gusto, Dervilia, también. Me hubiera gustado verte, pero bueno, escucharte. Mira, yo estoy segura que sí hay una cuestión simbólica muy importante en todo nuestra vida, ¿no? Y por supuesto en la, en la curación también. Pero la verdad no sabría contestar con respecto a la psicología. No es mi campo. Sé que, y bueno, del pensamiento de Jung realmente tampoco conozco muy a fondo. Y entonces podría decir que sí, sí hay símbolos fundamentales para nuestras vidas y que interviene seguramente en la curación y que eso, efectivamente, el hecho de que las personas se curen en parte es transitar por ese proceso muy complejo donde los símbolos son una parte, ¿no? Pero es al final donde creo que, bueno, el mayor manipulador de símbolos en realidad es el chamán, ¿no? La chamana. Entonces yo creo que va por allí. Habría que ver casos concretos, justamente ver. Lo que yo he pasado es viendo muchas limpias. Tampoco hay mucha complejidad en eso, ¿no? A veces es muy pragmático todo, muy rápido. No sé realmente, no sé realmente, ¿no? Habría que analizarse muy a fondo. Habría que analizarse muy a fondo. O sea, en realidad pienso que los símbolos sí intervienen, pero hay que verlo en el conjunto
y con otros elementos para poder realmente saber. Es que en realidad no sabemos nada, sabemos muy poco. Como decía, la pregunta es ¿por qué la gente se cura cuando le pasan un huevo? Y cuando le están diciendo, es que tú tienes tal cosa, ¿sí? Y luego le dicen, es que tú, no, ya estás mejor, mira el huevo a la segunda vez, ¿no? Ya vas, o sea, todo eso es lo que cura, ¿no? No sabemos qué es. Y sí, la eficacia simbólica, a mí me gustaría incluso, estoy pensando organizar algo sobre la eficacia simbólica. Si quieres, Diana, pues a ver, ahí vemos, porque sí me interesa mucho toda esta cuestión que es parte de la curación, pero no es todo, ¿no? Y gracias por tu pregunta. Bueno, disculpe también mi ignorancia, ¿no? No, al contrario, muchas gracias, doctora. Gracias, un gusto. Gracias, Derby. Y no, nada que disculpar, Antonella. Al contrario, ¿no? Mucho que aprender y que compartir. Ceci, adelante, por favor. Si pueden decir su nombre y de dónde son, compañeros, compañeras. No puede abrir el micrófono, parece. Ya lo pude abrir. Perdón, tampoco puedo abrir mi cámara, estoy en una biblioteca. Pero bueno, yo quería preguntarle, ¿cómo es la concepción de la enfermedad desde estos chamanes? Es decir, ellos, bueno, nos mencionaba que principalmente hacen como curaciones porque el espíritu como que se va, como que se escapa y como que es para regresarlo, ¿no? Y cuando alguien llega como externo, como con otro tipo de padecimiento, ellos, ¿cómo lo toman? O más bien como que lo piensan así también, un poco como, Sí, no, muy buena tu pregunta. Sí, efectivamente, la duda justamente. Mira, bueno, es muy complejo, requiere mucho tiempo hablar de todas las enfermedades, porque la medicina tradicional tiene enfermedades muy específicas. Nosotros escuchamos mucho, por ejemplo, del empacho, ¿no? La caída de mollera. Y así, hay enfermedades que son consideradas naturales, es decir, pues son para alguna cosa que te ha pasado, que te caíste, te enfriaste, hiciste un coraje, etc. Pero las verdaderas enfermedades graves y que son difíciles de curar, lo que yo he visto que en general podemos hablar de 4. Uno, bueno, la pérdida del espíritu, que es justamente cuando la persona tiene un susto, una emoción fuerte, un trauma. ¿Y cuántos no hemos tenido esto? La diferencia es que nosotros no le damos tanta importancia. Hablamos de un trauma y va a pasar, pero la medicina tradicional lo considera un problema grave. En el momento en que uno tiene la sorpresa, el espíritu sale y se queda en el lugar, atrapado por el dueño. Y en general, bueno, a lo mejor nosotros justamente no estamos pensando en un dueño, pero hay como una afectación, ¿no? De nuestra fuerza vital, ¿no? La idea de la medicina tradicional es que uno va perdiendo energía con estos sustos, que se va a quedar en el lugar, ¿no? Y que se tiene que reincorporar, se tiene que traer de regreso. Bueno, otra es el aire, un mal aire, son malas energías de un difunto, de un lugar poco transitado, donde están los dueños, que tú puedes recoger en tu cuerpo. Entonces, siempre está el cuerpo y está tu energía, ¿sí? Entonces, bueno, está la segunda, el mal aire. El tercero es el mal de ojo, que decía hace rato, es causado por una persona que involuntariamente ojea, echa la mirada cargada de energía a un niño que es débil y no lo aguanta. Y estas personas no son malos, no son brujos, pues, sino que son personas que nacen así y se tienen que cuidar, porque involuntariamente pueden ojear a alguien. Y el cuarto es el daño por brujería, que puede tener toda clase de
manifestaciones físicas, mentales. Puedes no caminar, te duele la pierna y puedes sentir que ya estás totalmente perdida, que te quieres morir, que te quieres todo eso, o que no puedes encontrar marido o esposa, que te va mal en el trabajo. Todo eso es en realidad algo que no se puede calificar como una enfermedad. Puede dar lugar a un padecimiento, pero es todo un complejo simbólico. Entonces, ¿cuál es el elemento que vincula todo esto? Afectaciones del espíritu, de nuestra fuerza vital, de nosotros como persona. La medicina tradicional dice que todos tenemos un espíritu, o dos incluso para la medicina, para algunos pueblos, ¿no? El que está en el corazón, otro que está en el cuerpo, ¿no? Y que esa fuerza vital se regenera, pero también se pierde, y bueno, definitivamente se pierde cuando uno muere, ¿no? Entonces, eso son afectaciones del espíritu, yo los he llamado así, porque de cualquier manera es la energía de tu cuerpo la que está mal. Ahora, por la segunda cosa, cuando alguien que no tiene esta cosmovisión, no tiene esta visión de la enfermedad, de la salud, del bienestar, ¿qué hace? Bueno, pues el cuerpo siempre para un curandero absorbe energías, devuelve energías, ¿no? Y de cualquier manera se tiene que limpiar. Y muchas veces la explicación de la enfermedad se remite a alguno de estos elementos, alguna de estas 4 padecimientos que te he dicho. Pero también lo pueden explicar adecuándose al lenguaje, ¿no? Está muy cargada de energía, o pues sí, usted tuvo un susto. Eso es lo más común, porque ¿quién no ha tenido un susto, no? Entonces yo creo que hay una comprensión recíproca que se puede dar entre un curandero y un paciente que no sea que no comparta, ¿no?, su propia visión del mundo. Siempre se encuentra una explicación, ¿no? Siempre se encuentra una explicación de este tipo, ¿no? Y para ellos siempre, de todos modos, el cuerpo y tu entidades anímicas están en el centro de la explicación. Muchas gracias, Antonella. Voy a pasar la palabra a Carlos Pérez. Carlos, adelante si te quieres presentar, de dónde nos visitas. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias. Soy Carlos Pérez, soy egresado de la maestría en Ciencias Cognitivas de hace unos 6, 7 años. Muchísimas gracias, doctora Antonella. Y tengo una pregunta. Yo veía en las fotos sobre estos estudios con electroencefalograma que se le colocaba al curandero, ¿no? Al chamán. ¿Han existido acercamientos en donde se pudiera documentar cuál ha sido la experiencia de los pacientes de estos curanderos después de haber recibido el servicio? Pero te refieres a que ellos también, o sea, porque a doña Lupita le hicimos el electro, le hicieron el electro, no había ningún paciente conectado, pero tú te refieres a que también tuviera una experiencia de ambos, con las dos cosas. Es correcto. O sea, Tener, que ambos digamos, tuvieran. el Pues, electroencefalograma, pero también la experiencia, ellos cómo lo han vivido, cómo lo han sentido, porque parece que es una relación que están dentro de este ritual, ¿no? Entonces hay una cierta conexión, ciertas creencias de también saberse que están dentro de este proceso de curación. ¿Cómo ha sido esa experiencia, ese acercamiento? y que yo sepa, no ha habido.
no ha habido tales estudios. Es decir, nosotros con el doctor Mercadillo hemos tenido algunos registros. Estamos empezando un proyecto donde ya no es solamente el curandero o curandera al que se le pone, se le hace el electro, sino también al paciente. Entonces, estamos apenas en algunos registros. Creo que no es algo que se ha hecho. Bueno, no sé si tú conoces algún estudio, ¿no? Entonces, la idea es ver, bueno, si quieres primero saber qué sucede en el cerebro del curandero o curandera, ¿no? Y después quisieras saber cuál es la experiencia cuando los dos están bajo este registro, ¿no? Y ver la experiencia, pues si a partir del registro podemos deducir algo, que hay alguna experiencia en común. Porque en realidad, digamos, fuera de estos experimentos, digamos, ¿cuál es la experiencia del paciente con el chamán, digamos? A mi manera de ver, es más bien, tiene que haber, según el chamán dice, tienes fe. Esto quiere decir fe a que estamos colocados en una experiencia que a ti te va a poner bien, ¿no? Yo tengo el poder de Dios, o sea, imaginémonos todo lo que viene implícito, ¿no? Yo ahora con el huevo te estoy diciendo lo que tienes, cosa que la persona a veces no sabe, pero recuerda, por ejemplo, que tuvo un susto. Bueno, entonces, ahí es la colocación como una autoridad que te está diciendo qué te está pasando, ¿no? Tú estás sabiendo que ellos tienen ese don, porque toda la gente que va a un curandero de un pueblo sabe que ellos están investidos por esa autoridad, ¿no? Entonces tiene poderes. Entonces eso también es un plus, que es lo que dicen, ¿no? La fe. Y en entonces, y tiene que haber una buena disposición, ¿no? Es como si tuviera que haber una apertura. Pues como que yo estoy tranquila contigo, tengo fe. Entonces esa es la tercera cuestión, ¿no? Y después entonces es como si abrieras esa puerta por la cual entra el chamán con su capacidad, como yo digo, empática. Podría ser o no podría ser. Pero ¿de dónde saca tanta información? Si no es porque tiene, ¿qué es? Bueno, ahí podría ser pues justamente todas esas conexiones empáticas, especiales, que pueden, igual que estás leyendo el nuevo, ¿no? Y estás viendo la vida de la otra persona, ¿cómo puedes llegar a eso? Cuando la persona dice, sí es cierto, así es, ¿no? O sea, le suena, le hace sentido que le esté diciendo que tuvo un susto hace unos años, o te encontraste con una persona y te peleaste con tal, ¿no? Entonces de ahí es el primer hilito que van jalando, ¿no? Para poder terminar diciendo, pues es que esta persona te está haciendo daño. Pero no te preocupes porque yo te voy a curar, ¿no? Entonces es todo un proceso muy complejo que sí merecería ser trabajado. Ahora, a nivel neuronal, a nivel de registro de electro, ¿qué va saliendo allí? Pues es todo, es un campo abierto. Gracias a ti. Muchas gracias, Carlos. Pues como menciona la doctora Antonella, un campo abierto, ¿no? Y bueno, una invitación a vincularnos en estos temas. Raúl, adelante. Hola, doctora, buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias por su ponencia muy interesante. Me saltan un par de dudas muy sencillas. A lo largo de su exposición nos menciona sobre una cuestión de intencionalidad en las prácticas ritualistas o en el que ver del chamán. Y bueno, a través o en base a su experiencia, quisiera saber, me salta mucho
si se ha estudiado, pues nos habla de curar enfermedades, ¿no? De la parte como bonita, ¿no? Pero en la cuestión tabú, ¿no? De la intencionalidad negativa, ¿hay algún trabajo o se ha estudiado? Digo, no sé si éticamente sea posible, ¿no? Dentro del trabajo que se realiza, pero pues con una intencionalidad negativa, es decir, el querer enfermar al usuario, a una persona. ¿Se ha trabajado esa parte con algún chamán? Y la segunda, si nos pudiese platicar un poquito, nos hablaba de su tesista Hugo, que realizó este trabajo con la señora. ¿Bajo qué criterios o cómo fue la selección o el poder llegar a llevarla ya a la institución? Vamos, ¿no? Como, ¿qué métricas utilizaron ustedes para decir o establecer que efectivamente, ¿no? Tenía este don, ¿no? Y no era un caso, pues, fortuito de curación o, vamos, algo que caería como en fraude, ¿no? Como existe algunas métricas, ¿no? Ya establecidas dentro de su trabajo para establecer o poder hacer este filtro en las personas que se dicen, ¿no? Con este tipo de saberes. Y nada más. Sí, gracias por tus preguntas. Mira, en cuanto a la cuestión de la intencionalidad, sí, en mi caso es justamente muy fácil que alguien se reconozca como siempre como el que tiene o la que tiene un don bueno, ¿no? O sea, yo, como decía, ¿no? Yo no puedo hacer el daño, pierdo el don, y es muy difícil poder hablar con alguien que dice, sí, yo sé hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la brujería siempre ha sido, obviamente, tiene que ser muy, muy encubierta, ¿no? Porque, bueno, porque efectivamente, por ejemplo, yo me acuerdo un caso en un pueblo donde he trabajado, de Nahua, donde difícilmente se acusa al brujo. Es decir, la persona se cura, a veces no se entera quién le hizo la maldad y todo, pero si de alguna, porque también éticamente no se tiene que decir para no crear un conflicto, ¿no? Pero en algún momento la persona supo quién era, o le dijeron quién era el brujo, y quiso enfrentarlo y se fue a denunciarlo. ¿Y cómo vas a comprobar que fue él el que hizo un muñeco que efectivamente estaba en el panteón y que representaba a ese niño que se murió, un niño de 14 años, ¿no? Es un caso son cosas muy difíciles, muy delicadas. Nadie se va a reconocer, porque evidentemente, y menos tú que luego uno como antropólogo que va y luego lo publica, muchas veces no ponemos nombres, pero pues mencionamos el pueblo, la región, no, nadie. Entonces, estudios así con alguien que declara, yo no conozco. Podría haber uno que habría que consultar, por eso, ¿no? Que es muy difícil que alguien admita y que entonces te revele todos los secretos. Pero hay alguien que te habla muy bien, es como si lo supiera, porque sí sabe que es un poco el revés de la curación, ¿no? Entonces, lo blanco y lo negro, ¿no? Poner de cabeza a los santos o invocar a otras entidades que son malas por naturaleza, ¿no? Y la petición al revés, en lugar de que esa persona se cure, que esa persona le pase esto, le pase lo otro. Entonces, efectivamente, no hay tal, no ha habido, creo, tal posibilidad de saber muy bien, ¿no? Pero lo importante es saber eso, que en realidad son las mismas fuerzas, ¿no? No te puedo contestar en ese sentido porque no he leído trabajos así tan que me gustaría leer, ¿no? De alguien que ha trabajado con alguien que se reconoce, ¿no? Como capaz de hacer todas esas cosas. Y respecto a la selección que dices de la curandera con Hugo, en realidad no es fácil encontrar a alguien que se someta a esos estudios. Entonces, en realidad yo tengo una relación con la señora Lupita de muchos años y he trabajado con ella. O sea, yo he estudiado lo que ella hace, ¿no?
y hay mucha confianza. Entonces, pues ella dice sí a muchas cosas y dijo que sí. En realidad de ahí fue. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Bueno, haberla visto trabajar, haber escuchado su relato de cómo adquirió el don y también saber que ella efectivamente, que sus tratamientos son eficaces, que es buena, que sí cura a la gente, porque también he trabajado, he visto a sus pacientes, ¿no? Entonces, eso es, no hay de otra, no hay un título. Por eso luego los curanderos les encanta que les den su credencial, les ponen título. Los que han estado en contacto con el sector salud piden su diploma, porque bueno, porque sabe que el valor que tiene el médico, ¿no? El título del médico. Aquí entran otras cuestiones justamente de la interculturalidad y de esta relación entre la medicina científica y la medicina tradicional, ¿no? De cómo un médico dice, bueno, yo estudié 10 años para llegar a esto y aquí están todos mis diplomas. Y de la noche a la mañana se volvió curandero. Ajá, como, sí, ¿no? Qué chistoso. Esa es la cuestión gran, fundamental de todo esto. Entonces, no hay una métrica, pero hay que ver justamente, hablar con la persona de dónde viene el don, y cuando te empieza a decir es que yo lo soñé, entonces dices, bueno, voy por buen camino, porque es lo que me han dicho decenas de personas, ¿no? Esos son los parámetros que tenemos. Y hay ciertos patrones en el don, no hay de otra. Unos sueñan, otros tienen visiones, se desmayan, otros tienen esto que les decía que es la muerte temporal, un estado cataléptico durante varias horas. Esas son las maneras en que reciben los mensajes. Entonces hay una conexión con ese otro mundo, ¿no? Que nosotros no tenemos generalmente, ¿no? Salvo casos esporádicos que nos puede pasar, ¿no? Esa es la cuestión, que estamos en terreno muy poco firme, por eso no hay un reconocimiento, no hay un interés de saber quiénes son estas personas. Hay siempre un trato, pues, también despectivo, ¿no? De hablar de charlatanes, como decía. Muchas gracias, doctora. Y sí, bueno, al final de cuentas, pues se remiten, ¿no? Al trabajo de campo. Es parte del que ver del antropólogo y bueno, pues vaya de ahí la importancia, ¿no? Al final de cuentas, es uno de los criterios, ¿no? Que se adopta para Sí. poder llegar a estas personas. Sí, sí, tu propia experiencia y haber visto que efectivamente la persona es reconocida, ¿no? El reconocimiento también por parte de su comunidad. Muchas gracias. No, a ti. Antonella, pues muchas gracias por compartir, por toda tu generosidad como siempre. Estaba pensando también, pues a mí toda la parte del proceso de hominización me gusta mucho y bueno, pues tenemos como muy en claro el papel del chamán, digamos, en los tiempos modernos, ¿no? Como este traductor de lo sobrenatural o el que busca el origen de la enfermedad, pero también mencionabas que pues en estos humanos tempranos pudieron haber jugado un papel muy importante, ¿no? Incluso en términos de qué es o cómo se hereda. Y estaba pensando también en términos de cognición social, pues el mantenimiento de los vínculos sociales, ¿no? Y también el papel de control dentro de la comunidad, que bueno, pues lo dejo ahí. Me gustaría que también en algún momento tuviéramos oportunidad de platicarlo. Sí, creo que sería muy fructífero para mí, seguramente, sí tener un diálogo, buscar como otros caminos también, ¿no? La antropología ya en sí ha aclarado muchas cosas. Claro, siempre falta mayores estudios sobre esta gran diversidad, pero a mí de pronto me interesa también la unidad, los elementos recurrentes, ¿no?
y entender precisamente de dónde vienen o en qué consisten. Entonces yo pienso que sí podríamos, como ya lo hemos dicho, tener alguna colaboración más precisa, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes a este seminario. También aprovecho para saludar a la gente que, bueno, vamos a tratar de que se haga esta grabación, que se circule por otros medios, por YouTube, por Facebook. Aprovecho para agradecerles. Aprovecho para agradecer nuevamente a mis colegas que estuvieron en la asistencia técnica. Alejandro, Raúl, muchas gracias. Antonella, como siempre, un placer coincidir. Reitero, muchísimas gracias por compartir todo lo que sabes. Ay, muchísimas gracias por la invitación, estar acá, ustedes también, por su paciencia, interés y pues muchos abrazos desde lejos, pero no Un tanto. abrazo. Un abrazo virtual. Hasta luego. Hasta luego. Terminamos aquí la transmisión.